palabra, por nuestros hijos, nuestra familia, por tu pueblo. Señor, en ti tenemos esperanza. En ti, oh Dios, tenemos ayuda, sostén. Tenemos esperanza de en esta vida y la otra. Te damos gracias, Señor. Gracias por los bautismos. Gracias por Diego y Manuel. Gracias por los padres aquí que enseñan e instruyen a sus hijos en tu santa palabra. Gracias. En esta mañana, oh Dios, pedimos, oh Padre, oh Señor, pedimos que tu Espíritu nos hable, por favor. Señor, que tú nos enciendas el fuego de la oración, de esa comunicación contigo. Señor, danos oídos, por favor. Háblanos. Bendice tu palabra, el declararlo con amor y verdad. Gracias. Comendamos este tiempo en tus manos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos, mis hermanos. Gusto estar aquí. Espero que tuvieron un maravilloso tiempo de acción de gracias con el Señor descansando. Y empezamos ahora para otra fiesta tan importante, Navidad. Entonces, los que pueden quedarse después de servicios, necesitamos una ayuda para decorar este lugar. Entonces, si pueden, con mucho gusto apreciamos su ayuda en esta manera. Muy bien, hermanos, tomen su boletín y vamos a ver este pasaje de Segunda de Tesalonicenses. Los tesalonicenses, hermanos, necesitaban oración debido a las tentaciones que enfrentaban, las persecuciones, con todas las situaciones que ellos tenían, ¿verdad? Necesitaban esa oración. Pero también debían orar ellos por otras personas, por otros. Pablo necesitaba las oraciones de los santos. Saben, hermanos, cuando ayudamos a llevar las cargas de oración de otros, nuestra propia carga se hace más ligera. Noten cómo empieza este pasaje de 2 de Tesalonicenses capítulo 3 y verso 1. Por último, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se le reciba con honor, tal como sucedió entre ustedes. Oren por nosotros, dice Pablo. En el griego mismo, hermanos, sigan orando por nosotros, o orar por nosotros constantemente, lo que pide Pablo. Así es. El gran apóstol a los gentiles, el que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, el erudito, inteligente rabino, maestro, con doctorados en su ámbito, con una mente brillante, lógica, dotado por Dios, con una educación superior, esa persona pide que oren por él. Pablo, el apóstol que tuvo visiones del cielo, misionero y fundador de las iglesias, probablemente el cristiano más maduro que ha existido, dice, oren por mí. Pequeña, profunda y poderosa frase es esa. Esa frase, mis hermanos, muestra entendimiento. ¿Saben eso? Muestra mucho entendimiento. Hay cosas que la persona entiende cuando dice eso. Esa persona que dice, oren por mí, entiende que hay muchas cosas en la vida de uno que no puede hacer solo. De hecho, Pablo dice en otras partes de la Biblia, oren en todo. En todo. Cristianos, creyentes, son llamados ¿qué?
el pueblo de Dios, porque van a su Dios que responde. Por eso se conocen como el pueblo de Dios. La persona que dice oren por nosotros entiende dónde ir. A Dios. Esa frase también muestra que esa persona tiene sabiduría. La persona que dice eso se da cuenta que si el Señor no construya la casa, los trabajadores trabajan en vano. O sea, si Dios no está en algo, usted está dando vueltas. Uno está dando vueltas neciamente, inefectivamente, con desperdicio, si el Señor no está en ello. Porque esa frase, oren por nosotros, va a la raíz del problema. Esa frase busca verdadera respuesta. Quiere saber qué, dónde, quiere ir a la situación en verdad. Cristianos oran. Cristianos piden a otros cristianos que oren por ellos. Yo no sé, hermanos, pero a veces me pregunto de esas personas que nunca piden oración. Me pregunto con esas personas que nunca piden, nunca salen de su boca, oren por mí, oren por nosotros. ¿O no tienen necesidades lo suficientemente grandes? ¿O piensan qué van a pensar de mí? ¿Me da pena? ¿O será orgullo personal? ¿O no han captado el poder de la oración y de la gran necesidad de otros interceder por uno? ¿Cree que lo necesitamos, mis hermanos? ¿Saben que Jesús intercede por nosotros el día de hoy? Él sigue intercediendo por nosotros. Nota en Hebreos 7:25. Ahí dice, por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Cristo vive. ¿Por qué vive? Una de las razones es para interceder por nosotros. ¿Cree que lo necesitamos? Usted y yo tenemos necesidades físicas, hermanos, y necesidades espirituales. ¿Sí? En estos días, ¿saben qué? En estos días un conocido mío le pedí que cortara mi césped porque es un acre, ¿verdad? Y le pago y todo eso porque no tengo ese cortador de máquina todavía que se maneja. Quién sabe, vamos a ver, pero le pido y le pago y todo eso y va de vez en cuando, ¿verdad? Esa persona va de vez en cuando a la iglesia católica. Y saben, hermanos, siempre que viene y hace el trabajo, en mi casa al final le pago, le doy y algo se va de salida y se detiene. Y voltea y corre de nuevo hacia la casa y hacia mí. ¿Sabe lo que me dice? Me dice, no puedo ir sin la bendición. Me pregunto, pues, ¿qué querrá? ¿Qué bendición querrá? ¿Querrá una propina? Pues está bien, se lo doy. ¿Querrá algo de tomar o comer ya que está aquí? Luego me dice, no voy a ir sin que usted ore por mí. No es que mis oraciones serán escuchadas más que las de ustedes. No, nada de eso. Hay muchas personas aquí que son guerreros y guerreras de oración, muchísimo más que un servidor. Eso no es el punto. Pero lo que me asombra es que que no va a la iglesia protestante, dice y hace esto. ¿Qué ha percibido ese hombre? Que para algunos de nosotros todavía no nos ha pegado. ¿Por qué venimos a la iglesia y nos reunimos aquí? Una de las razones es orar unos por los otros.
una de las razones que usted está aquí es para pedir oración de otros. Hay personas que les encantaría orar por usted si supieran. El gran apóstol Pablo dice, oren por nosotros. ¿Hacemos eso regularmente, hermanos? ¿Le preguntamos regularmente a la gente? Ore por mí, ore por nosotros. Aprecio a los hermanos aquí, como la hermana Berta, hermana Juana. Hay muchos más aquí. Hermano Gabriel, siempre regularmente piden, oren por mí, ore por mi familia, ore por nosotros. Esta petición de Pablo nos recuerda que nunca llegamos a un lugar, mis hermanos, en nuestra madurez o en nuestro servicio cristiano, donde progresamos más allá de la necesidad de la oración. Nunca llegamos a ese punto. ¿Sí? Segundo, Pablo pide vean lo que dice, por el ministerio. Hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente. Pide para la diseminación del mensaje, que se difunda. Reina Valera lo dice así, que la palabra corra. Da la imagen del evangelio lanzado a la carrera y va a correr. Esa palabra que va a correr. Pablo pide que la palabra de Dios corra su carrera sin obstáculos, sin interferencia, sin estorbos de parte del enemigo, que corra su carrera. Pablo pide por el esparcimiento de la palabra de Dios, que se difunda, que se pueda compartir con más personas, que más puedan oír. Pide que se extienda rápidamente. ¿Por qué pide eso? Porque Pablo y los apóstoles saben el poder transformador que tiene esta espada de doble filo, la palabra de Dios. Él sabe el poder que tiene, porque lo hizo en la vida de él y de muchos otros. Y Pablo desea que esa misma palabra se extienda para que produzca las mismas maravillosas revoluciones espirituales en muchas más personas. Saben, muchos de ustedes dicen aquí que en donde viven su familia en México no llega la palabra de Dios. Varios de ustedes me han dicho eso. Hermanos, hay lugares en los Estados Unidos donde la gente, y me llaman, la gente me llaman y están buscando y dicen, no puedo encontrar una iglesia sana que predica la palabra. Eso es Estados Unidos, en ciertos lugares. No se ha esparcido la palabra ahí. ¿Qué es la respuesta? La palabra de Dios que corra su carrera. Eso lo hace en contestación a la oración. Que el Señor traiga eso, que esa palabra se esparce ahí. Tercero, mis hermanos, Pablo pide para una actitud correcta hacia esta palabra. Miren lo que dice, que se difunda rápidamente y se reciba con honor, tal como sucedió entre ustedes. Pablo desea y pide que la palabra de Dios sea honrada, reverenciada. ¿Saben qué es la palabra en griego? Glorificada, doxos, doxología. Pide que la palabra de Dios sea glorificada. Hermanos, glorificada es una palabra fuerte, es grande. Glorificada solo se usa de Dios, ¿no? Solo ha de ser usado por Dios, que Dios sea glorificado. Así es. Y aquí se usa para su palabra, que sea glorificada. No solamente que su palabra sea leída,
No que solamente su palabra sea respetada o escuchada. No, que sea magnificada y glorificada. Porque esta palabra es vida, transforma, proviene de la boca y la mente de Dios. Por eso es digno de ser glorificado y magnificado. ¿Cómo se hace eso? Hermanos, la palabra del Señor es glorificada o honrada cuando se toma por lo que es. ¿Y qué es? La palabra de Dios, no de hombres, no invenciones humanas. Es la palabra de Dios. Cuando se toma por lo que es. ¿Sí? Cuando hay esa reverencia por ello. ¿Sí? Por eso en nuestro hogar decimos a los niños, no permitimos que la Biblia esté en el piso o así botado. No, es una actitud hacia la palabra de Dios que tiene que ser respetada y grandemente honrada. La palabra de Dios es glorificada cuando es recibida y aceptada con fe verdadera. La palabra del Señor es glorificada cuando se le cree, cuando se le obedece. Ese le da honor y gloria a la palabra. Se le lee, se cree, se obedece. La palabra de Dios es glorificada cuando transforma vidas. Y lo hace. La palabra del Señor es glorificada cuando se comparta a los demás. Hermanos, el Señor nos va a dar más cuando compartimos la palabra a otros. No cuando lo guardamos aquí nada más, o aquí. Cuando lo compartimos, aprendemos y lo compartimos a otros, el Señor nos da más para que demos más. Ese es el bello proceso cristiano. Por eso nos dice que compartemos el Evangelio y enseñemos unos a otros. ¿Cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede suceder? Solamente, primer paso, oración. Pablo pide que sea glorificada. Qué interesante petición, ¿eh? Hermanos, esto puede ser una petición general que nosotros podemos hacer y que debemos hacer regularmente. Por ejemplo, que esto suceda en el mundo, que se haga esa reverencia a la palabra. Pero también, mis hermanos, esto puede ser una petición específica. ¿Cómo? Por ejemplo, Señor, ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde en tal o tal y tal lugar? Señor, pido que tu palabra sea recibida, honrada y exaltada. Si usted va a ir a un lugar, ¿por qué no pedir eso? Oh Señor, voy a México, voy a hablar con mis familiares. Oh Dios, por favor, que tu palabra sea escuchada, reverenciada y magnificada. ¿Es así? Señor, oímos de esos hermanos misioneros que van a Ucrania. Oh Señor, que se exalte ahí tu santa verdad. ¿Sí? Y hermanos, aquí, por favor, les ruego en el amor de Cristo, cuando venimos aquí a la iglesia, oremos para que acá la palabra sea reverenciada y glorificada siempre, siempre. Porque es digno de ser eso. En nuestras vidas personales, en nuestros hogares y en nuestra iglesia. Verso 2. Oren además, dice, para que seamos librados de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. Pablo pide oraciones, hermanos, por necesidades espirituales, como ya vimos, pero también, ¿qué vemos aquí? También Pablo pide por necesidades físicas. Miren cuánto hay que orar. ¿Sí? Protección, aquí pide protección de hombres malos, perversos. ¿Saben, hermanos? Cuando se trata de la palabra de Dios, cuando se trata del Evangelio, habrá oposición. Definitivamente.
Al igual que el Dios tiene sus siervos que predican su palabra, Satanás también tiene sus instrumentos, hombres malos y perversos que ponen estorbos, previenen, obstaculizan que se declare la palabra. Pablo dijo, Alejandro me ha causado muchos males. 2 Timoteo 4:14, ahí está. El herrero Alejandro me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Jezabel, ¿recuerdan esa famosa Jezabel? Jezabel prometió que en 24 horas Elías estaría en su tumba. ¿Le gustaría recibir una amenaza así? 1 Reyes 19, ella amenazó la vida del profeta. En los tiempos de Jesús, fariseos y saduceos constantemente en contra de Jesús. No le pudieron decir nada bueno. Los judíos en los tiempos de Pablo, los apóstoles, trataban de frustrar el trabajo de Pablo, incitando hasta las autoridades contra él. Noten Hechos 17, verso 5 aquí abajo. Pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, con el fin de procesarlos públicamente. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá, y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Por eso se requiere oración, para ser librado, preservado de hombres perversos y malos. Perversos, hermanos, es la palabra que significa fuera de lugar. Ilógico, inapropiado. Enemigos de la palabra, enemigos del evangelio, actúan como locos. ¿Cómo? Dice, ¿por qué? Porque, hermanos, es una locura rechazar el regalo de Dios. ¿Por qué? Cuando uno no tiene que hacer absolutamente nada, simplemente recibirlo. Pero rechazar eso, resistir eso, oponerse a eso, es fuera de lugar. Por eso se llaman perversos. Hermanos, en esta temporada, con familias, amigos, qué bello y oportuno, hermanos, pensar en esta oración. ¿No es así? Noten qué específico también es su oración. Es importante que tengamos oraciones específicas. Pablo pidió para él. Pablo pidió para que se esparciera la palabra. Vamos a agregar esto a nuestras oraciones. Pablo pidió para que se reciba la palabra con honor, que sea glorificada. Y Pablo pidió para que fuera liberado de instrumentos de Satanás, hombres malos y perversos. Quizá alguien dice, no, pastor, pues yo soy nuevo aquí, no tengo mucho conocimiento, ¿qué puedo hacer aquí? Nada, todavía estoy aquí. ¿Sabe lo que puede hacer? Orar por otros, orar por los maestros, orar por los líderes espirituales y sus familias, orar por los cristianos maduros y fuertes. Sí, por favor. Pablo pidió a una iglesia pequeña y de nuevos creyentes que oraran por él. Este es el apóstol que pide a miembros recién convertidos en Tesalónica y les dice, oren por mí. Y no lo hace solamente aquí, en varias de sus epístolas hace lo mismo. Oren por nosotros.
Y hermanos, les ruego y les pido en el amor de Cristo, oren por mí, oren por mi familia, por favor, oren por nuestra iglesia, porque se va a requerir más de eso al considerar los días que estamos viviendo. Se va a requerir más de eso, de que nos apoyemos fuertemente en oración. Algo tan sencillo, mis hermanos, para concluir. El hermano Euclides, en estos par de días, él se va a ir a un viaje, ¿verdad? Ver su familia, su esposa. Y oren por él para que él se pueda reunir con ella. Y luego hubo cambios en el vuelo, ¿verdad? Y pues nosotros en el teléfono, horas. El hermano Edgar ayudó horas. El hermano Euclides 5 o 6 horas en el teléfono. Y después de eso, mi esposa y yo dijimos, con Euclides no hay nada más que se pueda hacer. Solo orar. Y luego, después de tantas horas de esperar y todo eso, a final de cuentas, a las 7:30 de la noche, me llama el hermano Euclides y dice, pastor, ya lo averigüé, fui al sitio web, ya me di cuenta de todo lo que tuve que hacer. ¿Por qué tuvo que pasar horas en el teléfono? Porque Dios quería llevarlo a él y a mí, yo creo, a nuestras rodillas para orar y parar de esforzarte a ti mismo. ¿Quieres esperar 10 horas más? Síguele. O arrodíllate unos minutos y yo te voy a mostrar cómo hacer esto. Eso es algo tan sencillo como algo físico. Cuanto más en lo espiritual, mis hermanos. A Él sea la gloria. Vamos a orar.